Y ocupémonos del plebiscito. Después de la aprobación del Congreso, el gobierno reveló esta mañana la pregunta para el plebiscito del 2 de octubre. El presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que convoca al plebiscito y defendió el contenido de la pregunta y las condiciones de él. Fernando Cifuentes, ¿cuál va a ser la pregunta que vamos a responder los colombianos? Buenas tardes. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Pues la pregunta dice textualmente: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Una pregunta que responde varias inquietudes, pero que, como todo en la vida, abre nuevas preguntas. Con esta firma, el plebiscito está oficialmente citado para el 2 de octubre. Y la pregunta que responderán los ciudadanos con su sí o con un no es la siguiente: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? El presidente defendió el contenido de la pregunta. Esta es una pregunta clara, sencilla, que no da lugar a ninguna confusión. La Corte nos dio un mandato muy claro también, que la pregunta tuviera esas características: clara, sencilla, objetiva. Según Santos, la pregunta retoma el título de los acuerdos con las FARC. Y la pregunta lo que hace es preguntarle al pueblo si aprueba o no exactamente las palabras que aparecen en el título de los acuerdos. O sea que aquí no hay lugar a ninguna confusión. Esto es una pregunta clara, directa y sencilla. Para el presidente, la exigencia de que el plebiscito se haga sin armas se cumple con el cese al fuego bilateral entre el Estado colombiano y las FARC. El plebiscito y la pregunta tuvieron un trámite previo no solamente en el Congreso, sino también en la Corte Constitucional. Allí también se requiere un sí de aprobación. Para los expertos, el trámite en el Congreso tuvo problemas. El gobierno tenía que haber presentado al Congreso la pregunta que presentó hoy a los medios de comunicación. Lo debía haber presentado el día de ayer para que el Congreso debatiera sobre la pregunta y no sobre una pregunta que no existía hasta las plenarias de Senado y Cámara. El contenido como tal también tiene observaciones. No podía involucrar la palabra paz o la referencia a paz, porque lo que se está discutiendo acá es si el pueblo colombiano apoyó o no apoyó los acuerdos del gobierno con las FARC, que no implican necesariamente la paz de Colombia. Abogados constitucionalistas esperan que la Corte se pronuncie de oficio, pues el plebiscito está apenas a 33 días de su realización. El Centro Democrático en Antioquia reaccionó negativamente frente a la pregunta del plebiscito. Aseguran que es una pregunta viciada. La paz es un derecho fundamental que no está en discusión. Adicional a esto, otro punto en contra que tiene esa pregunta tan amañada es que no se tienen en cuenta ni se especifican las partes que están en la negociación. Todo ser humano quiere la paz, quiere vivir en paz, quiere tener armonía y tranquilidad. Entonces, y es deber, es una obligación del Estado suministrar, dar los medios necesarios para brindar la paz a todo nacional colombiano. Entonces, de esta forma, incluir la palabra paz es casi que es lo que él ha venido atacando y teniendo su argumento. Es que quienes no estén de acuerdo con los tratados en La Habana están por la guerra. Finalmente, los que tienen que responder la pregunta no son ni los constitucionalistas ni tampoco los partidos políticos. Esta es la reacción de la gente al conocer la pregunta del plebiscito. No, espera que no entendí bien. ¿Otra vez? ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Sí, claro. Porque eso es bien para el país y para todo el mundo. Vivir en paz, estar bien, ¿no? Sí, claro, es indiscutible. Creo pues que nadie va a negarse ante tal acuerdo. Bueno, yo sí apoyaría el acuerdo porque hay muchas víctimas que están en la espera de encontrar, al menos que les digan dónde quedaron los restos de sus familiares, que eso daría mucha tranquilidad y para esclarecer la verdad. Eso tiene varias aristas, la verdad.
El acuerdo como tal es necesario, porque es que no podemos seguir en guerra toda la vida. Pero aquí no se conoce todavía nada qué fue lo que acordaron. Sí, yo sí la apoyo porque es importante la paz en Colombia, sobre todo porque ha habido mucho conflicto, ¿cierto? Coincidencialmente hoy es el día del detenido desaparecido y en una nueva jornada de conmemoración de este flagelo, las asociaciones de familiares de víctimas y de desaparecidos respaldaron el sí, pero exigieron la verdad, la justicia y la reparación para todos los desaparecidos del conflicto. En medio de quienes se fueron sin dejar más huella que estas fotos, sus familiares respaldaron el punto de búsqueda de las víctimas aprobado en La Habana. Es la primera vez que en este país se habla seriamente del tema de los desaparecidos. Entonces eso nos tiene que, en primera instancia, alegrar mucho. El mapa marcado por la desaparición hace que la búsqueda sea todavía escasa. No solamente el comunicado se cierre en los familiares de los desaparecidos, sino también en los secuestrados muertos en cautiverio y en los combatientes que no fueron entregados los cuerpos a sus familiares. Aquí están pendientes la Escombrera, el Oriente, el Magdalena Medio, Urabá. Prácticamente no hay punto de la geografía sin el dolor de los desaparecidos, de quienes solo sabemos que los siguen esperando. Una pregunta para terminar, compañeros televidentes. ¿Apoyan ustedes el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Una pregunta que hay que hacerse de aquí hasta el 2 de octubre, día del plebiscito. Me despido desde Laureles. Continúen ustedes con más información en Hora 13, cubrimiento total.